Buenos días a todos y a todas. El estado en el que se encuentra la ciudad se puede analizar con dos miradas diferentes y complementarias a la vez. Podemos hacer una foto fija de Valladolid y de sus necesidades actuales, lo cual nos dará pista de dónde debemos actuar, pero nos faltaría un diagnóstico dinámico, más en perspectiva, que nos permita ver de dónde venimos y hacia dónde vamos para no llevarnos a engaño. Quiero empezar por ese análisis en perspectiva, porque creo que es el mejor que sirve o que nos puede servir para el momento actual de un cambio de rumbo político aún bastante reciente. Creo que, en cierto modo, estamos como quien se ha metido en una reforma en profundidad de su casa, con la ilusión de los cambios proyectados, empezando a ver cómo toman forma, pero con la impaciencia por ver frutos cuanto antes y con los retrasos inevitables de quien se mete en faena. La metáfora nos puede valer, pero solo en parte, porque los enseres de la casa los podemos llevar al trastero o a un guardamuebles y podemos pedir que nos acojan en otra casa mientras dura la obra. Pero en la ciudad la reforma toca hacerla mientras la vida sigue en ella, lo cual siempre es más complejo y obliga a ir más lento de lo que a una le gustaría. Por eso no haré un balance triunfalista, no diré que en 2 años la ciudad ha cambiado de arriba abajo, creo que es imposible que así hubiera sido, pero considero que sí ha habido un giro de 180 grados en el tono, en actitudes y en prioridades, y que sobre esas bases debe asentarse un proyecto de ciudad para muchos años. En primer lugar, creo que ha mejorado la imagen que se transmite del Ayuntamiento de puertas adentro. La ciudadanía dotó a este pleno de una composición más plural y ello ha llevado a una relación más fluida entre grupos y a que se hayan aprobado iniciativas de todos ellos, lo cual es prácticamente una novedad. ¿Qué duda cabe? Tenemos diferencias evidentes y en ocasiones debates agrios, pero se han generado frecuentemente espacios para lograr consensos amplios y diversos en temas tan importantes como los presupuestos municipales. Y a pesar de la complejidad de esa mayor pluralidad, incluso dentro del propio Gobierno, hay una estabilidad. No hay sobresaltos y eso se debe a que se ponen por delante los intereses de la ciudadanía frente a las lógicas y legítimas diferencias que existen. En segundo lugar, también en la relación con el exterior, creo que se ha hecho un especial esfuerzo por recuperar el diálogo con todos los colectivos y agentes sociales de la ciudad y por primar la transparencia y la honestidad en los asuntos más delicados. Se trata a la población como personas adultas. Si algo no se puede hacer, es mejor que se sepa. Si hay que cambiar de rumbo, se explica por qué y se confía en la capacidad de la ciudadanía de construir, crear y decidir con experiencias de cogestión en proyectos culturales, medioambientales y sociales. Yo creo que no es una mera cuestión de actitud, creo que el nuevo portal en el que se podrán conocer con todo detalle las cuentas del Ayuntamiento y los presupuestos participativos que van a decidir sobre un porcentaje muy significativo de las inversiones suponen un auténtico cambio de concepción de la relación entre Administración y ciudadanía. En tercer lugar, está quedando patente que era posible dar prioridad a cuestiones como el gasto social, el empleo o el medio ambiente sin descuadrar las cuentas. Las prioridades son otras respecto a la etapa anterior, de forma evidente, con un plan de vivienda centrado en el alquiler social y el derecho a la vivienda, un incremento significativo de las ayudas sociales, un plan de empleo con un presupuesto mayor, un impulso decidido al transporte público y a la bicicleta o la potenciación del deporte base, comedores escolares en verano o la recuperación de la gestión del agua. Pero está claro que la visión de otros es mucho más catastrofista. Se ha hablado del proyecto abigarrado del Campus de la Justicia. Lo ha informado positivamente Patrimonio por unanimidad. O la ocurrencia de los jardines inundables, señor Martínez. Hace no mucho se reían del carril bici, decían, lo llamaban carriles de caballo, a caballo, no me acuerdo bien cómo lo decían, es lo mismo que están haciendo ahora. Hay muchísimas experiencias en Europa. Hablan de la limpieza, de los datos. Para dar un dato, en 2015, que gobernaban también ustedes, llegaron 673 quejas de limpieza, en 2016 580, pero el problema es el problema de personal, que hay que atajarlo, no que gobiernen ustedes, gobernemos nosotros, quien gobierna en Madrid, pero les voy a dar un dato, en 2010 en el servicio de limpieza había 554 trabajadores municipales y en 2015, cuando dejaron ustedes de gobernar, 502. Claro que tenemos que mejorar. También creo que no tienen pudor con el tema de la contaminación. No se guarda debajo de la alfombra. Hay datos en tiempo real. Hay un plan de emergencia de la contaminación en 2 años. Antes no se informaba a la población. Además, ha hecho un repaso completo de una serie de intervenciones que antes estaban paradas, como el soterramiento, la Ciudad de la Justicia o el 29 de octubre. Como les digo, no tienen pudor.
Decir que ahora además se dan fenómenos de consumo de alcohol masivo entre los jóvenes y antes no, yo creo que es estar fuera de la realidad, de verdad. ¿En qué mundo vive, señor Bermejo? Lo que hay ahora es una intervención decidida para promover la participación en programas de ocio saludable, que se han incrementado en un 50% esa participación, en actividades en las moreras o más apoyo a las organizaciones juveniles. ¿Qué se hacía antes? Pues muchas veces mirar hacia otro lado y esperar a que escampara el temporal. Hablan de los experimentos y del agua. Gestionar desde lo público es un experimento, y eso lo dicen concejales en administraciones públicas. Es un experimento gestionar directamente por parte de una entidad pública empresarial o de un ayuntamiento. No se puede decir que la gestión del agua está funcionando, a no ser que les parezca una buena gestión que haya un déficit de mantenimiento. Y eso es costoso económicamente y genera cortes de suministro, como estamos viviendo. Y ahora lo queremos mejorar. Se dice que no hablamos o que no estamos con los vecinos. Menos mal que está la agenda pública y se puede ver que la semana pasada se estuvo con los vecinos, por ejemplo, de Pajarillos y de otros barrios al otro lado de la vía. Además, sobre el agua se decía, lo importante es cómo se gestiona. Por eso, precisamente, nadie entiende cómo se tiene tanto interés por parte de algunas organizaciones políticas en defender a una empresa privada. Si hubiera salido a licitación, lo mismo no se lo llevaban. Estoy empezando a dudar que parece que alguien se lo ha prometido porque lo daban por hecho. Sobre el sobre el descuento de la natación escolar, se dice que no es gratuita, se ha descontado un 60% en los precios. Habrá que hacerlo progresivamente, un 60%, eso no lo dicen. La verdad es que he dudado mucho en cómo debía enfocar este debate y aun a riesgo de pasar por alto algunas actuaciones he preferido prescindir de una relación de medidas área por área. Yo creo que interesa fijarse sobre todo en los cambios cualitativos. En lo concreto siempre podrá haber una obra mejor o peor ejecutada, cosas que llegan a tiempo y otras que acumulan retraso o debate sobre si debe gastarse más en una partida o en otro. Pero lo significativo a la hora de valorar si vamos por el buen camino es que se acierte en la forma de actuar y sobre todo en los objetivos que nos mueven. En ese sentido, desde Valladolid Toma la Palabra hemos detectado 10 cambios significativos que supondrían las señas de identidad de la ciudad en estos 2 años de mandato. Permítanme que me fije en esta primera intervención en lo positivo y deje para la segunda lo que aún tenemos en el debe, que evidentemente tenemos mucho trabajo que realizar. En primer lugar, empezando quizá por lo menos sustancial, aunque no por ello menos importante, hemos ganado en amabilidad y tolerancia institucional. Creo que el ayuntamiento se parece mucho más a su ciudad, que injustamente se había ganado una mala fama de lugar retrógrado y poco abierto. Hoy las puertas de esta casa están literalmente abiertas para cualquier persona. Ondea en el balcón la bandera del pueblo gitano en su día, al igual que lo hace la bandera arcoíris y se celebra institucionalmente la diversidad de identidades y orientaciones sexuales. Hoy Valladolid es ciudad refugio y exige ser responsable con los derechos humanos como lo es con nuestra historia al ayudar a buscar los cuerpos de quienes llevaban décadas olvidados en fosas comunes en el cementerio del Carmen. Y hoy Valladolid es una ciudad que recuerda que también y especialmente en fiestas no es no y que no caben actitudes sexistas en ningún espacio. Todo ello, muchos dirán que son gestos, pero la mayoría han sido tomados por consenso de todos los grupos, algo que antes era impensable. Gestos que cuestan poco, pero que no se hacían y que yo creo que nos muestran como una ciudad muchísimo mejor. La segunda seña de identidad yo diría que ha sido gobernar mostrando todas las cartas, con honestidad y transparencia. Honestidad a la hora de asumir la herencia de proyectos que estaban comenzados, como puede ser el Mercado del Val, el 4 de marzo o el Distrito de Fasa, la rehabilitación del 29 de octubre, Pingüinos, la situación del Club de Baloncesto y unos cuantos ejemplos más. En todos esos casos hemos ido haciendo públicos datos que se desconocían y hemos ido buscando soluciones. A veces las hemos encontrado y otras todavía lamentablemente no. Pero no siempre hemos podido dar alegrías. La gente sabe que hemos intentado dar alternativas para salvar el proyecto del soterramiento, que le hemos ido a pelear a Madrid y que fracasamos en el intento. Igual que sabe que hemos intentado encontrar una ubicación para un nuevo mercadillo y hemos tenido que modificarla en varias ocasiones. Cito esos 2 casos por poner 2 ejemplos de muy diversa importancia, pero hay más, por supuesto.
Al ir informando de cada paso también son plenamente visibles los errores, los retrasos y los obstáculos que nos vamos encontrando. Pero creemos que es preferible, como siempre digo, tratar a la gente como gente adulta y no limitarnos a vender buenas noticias. A veces hemos tenido que rectificar y cambiar de plan, incluso pedir perdón, y seguro que nos tocará muchas veces volver a hacerlo. Pero creo que es una señal de respeto a la gente que representamos actuar como lo estamos haciendo. En tercer lugar, en esa línea de confianza, se ha incrementado exponencialmente la participación, y no hablo exclusivamente de la concejalía de mi compañero Alberto Bustos, sino de un método que impregna el conjunto de las actuaciones. El Gobierno celebra cada mes una asamblea en un barrio, no es poco dar la cara, no es poco. Los consejos municipales y sectoriales se van reformando para superar una dinámica meramente informativa. Se han abierto procesos de participación para planes municipales como el Plan General de Ordenación Urbana, el PIMUSBA, el de la Agenda Local 21, todos mejorables, claro que sí, todos aún insuficientes, pero se comienza a recuperar el ADN del funcionamiento municipal, la idea de cogobierno con la ciudadanía. Experiencias muy pequeñas como la elección de los juegos infantiles para una plaza o el nombre de un centro cívico o de un bosque urbano contribuyen a la identificación de la ciudadanía con los asuntos públicos, a sentir que efectivamente hacen ciudad. Y eso evidentemente se nota. Se han multiplicado exponencialmente las actividades y la participación en los centros cívicos. Y este año tendremos la primera experiencia de presupuestos participativos que decidirán el destino de 4 millones de euros en inversiones para los barrios. Una cuarta seña de identidad sería la apuesta por actuaciones de menor escala, más distribuidas por la ciudad. Por así decirlo, se apuesta más por el mantenimiento, como da fe, por ejemplo, el incremento de las partidas para los colegios que son de titularidad municipal, o se ha aprovechado el espacio del Colegio Miguel Íscar en solo 2 años para dotar al barrio España de unas instalaciones dignas para la escuela infantil El Globo. En quinto lugar, yo diría que se comienza a generar una nueva cultura de lo público. Estábamos entrando, y no era una tendencia exclusiva de Valladolid, en una progresiva degradación y descuido de servicios públicos que a menudo terminaba en la externalización de muchos en manos privadas. Se han recuperado derechos para el personal municipal y se ha hecho un esfuerzo importante en la renovación, como se ha dicho ya, de medios para policía, bomberos, limpieza o transporte público. Pero además se está reivindicando la autonomía de lo público frente a los intereses privados que han presionado y condicionado el funcionamiento de muchos ayuntamientos, y como vemos aquí, cala ese discurso entre muchos grupos municipales. Se ha puesto coto a un modelo de expansión urbanístico que no tenía sentido más que desde la óptica de quienes ven el suelo como una oportunidad de negocio. Y se está reivindicando el derecho a gestionar de forma directa los servicios públicos cuando democráticamente se decide. En sexto lugar, la acción municipal ha estado marcada por una indiscutible prioridad social. Y de nuevo no hablo solamente de la concejalía de Rafaela Romero, sino de una apuesta transversal. Tenemos el ejemplo de un plan de vivienda enfocada hacia el alquiler social, en nuevas tarifas para los servicios funerarios, el deporte escolar o el transporte público, o en la apertura de comedores escolares cada verano y las ayudas a material escolar. La acción social, la concejalía, en su concejalía ha habido una prioridad presupuestaria desde el primer momento, y así podemos decir desde el Gobierno con orgullo que se ha incrementado un 24% de presupuestos los servicios sociales, un 40% la ayuda a domicilio en solo 2 años, donde hemos eliminado la lista de espera, o un 78% las ayudas de emergencia, y se han sacado oposiciones de trabajadores sociales por primera vez en 20 años. En séptimo lugar, creo que hay una apuesta de futuro por la juventud y la infancia, unos sectores a los que en muchos casos les cuesta encontrar su sitio en la ciudad. La oferta cultural, deportiva, educativa y de ocio que existía ha crecido exponencialmente. Es especialmente significativo el caso del programa de ocio familiar Menudo Fin de Semana, que ha pasado de desarrollarse únicamente en 3 centros cívicos a llegar prácticamente a toda la ciudad, triplicando el número de actuaciones y contando además con 30 artistas locales. Se ha puesto igualmente en marcha un programa específico para adolescentes que a menudo se quedaban un poco en tierra de nadie. La participación en Vaya Tarde y Vaya Noche se ha incrementado en el 50% tras ampliarse y mejorar la calidad de las actividades. Se han aumentado también las subvenciones para entidades que trabajan con la infancia, la adolescencia y la juventud. Pero de manera muy significativa existe una apuesta muy destacada por el deporte de base y el deporte escolar, dando además más visibilidad a disciplinas minoritarias y reconociendo su papel al deporte femenino. En octavo lugar, quiero destacar que el cambio en las prioridades de inversión está siendo perfectamente compatible con una gestión económica equilibrada. Como digo, se ha aumentado el gasto social, se mejoran los servicios y todo ello está siendo compatible con la reducción de deuda.
En noveno lugar, empezamos a desarrollar una nueva relación con los municipios de la FOD. Por una parte, grandes a pequeños, pero esperanzadores avances como en el seno de la comunidad urbana, como el reglamento del taxi metropolitano, sobre todo la creación de una tarjeta metropolitana de transporte. Pero, por otro lado, también por la revisión de situaciones poco razonables de prestación de servicios a dichos municipios, como es el caso del agua o los bomberos, cuando no estábamos recibiendo de Diputación o municipios lo que no era justo. Y, por último, en décimo lugar, creo que empezamos a tomarnos en serio el reto de la sostenibilidad urbana. La ciudad compacta, la eficiencia energética o la movilidad alternativa eran puntos de consenso en los papeles, pero después la práctica era contradictoria. Y lo vemos con las críticas que se vierten aquí por parte de la oposición. El puente del Poniente, los ciclocarriles o los cambios en nuestra cultura, como las zonas 30, consideramos que van a suponer avances en los próximos años. Del mismo módulo urbanístico se ha puesto coto al crecimiento de las áreas. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana verá la luz el próximo julio, ustedes lo saben, y tienen el texto, por cierto, desde diciembre, y no han hecho ni una aportación, con 12 concejales. Y el impulso a la eficiencia energética y el autoconsumo en los edificios públicos se ha multiplicado. Por tanto, consideramos que vamos avanzando. El avance visto así puede parecer muy positivo. Espero que no se interprete de ese modo, pues como dije al principio es solo una cuestión de perspectiva. Creo que partíamos de abajo en algunos asuntos y un mero cambio de rumbo ya supone un avance. Pero sin duda hemos cometido errores y sobre todo nos queda mucho trabajo por hacer en muchos frentes y esto lo abordaré en mi siguiente intervención. Muchísimas gracias. Gracias, señora Sánchez.